Bueno, buenos días, jóvenes. Sean bienvenidos a su clínica de Derecho Notarial, sección A de los días domingos, son las 8 en punto. Me presento, mi nombre es Gonzalo Madrid Pérez y como siempre espero estar a la altura de sus expectativas respecto a esta clínica. Vamos a continuar el día de hoy con la clase. Anuncios comerciales hoy no tenemos. Vamos a seguir avanzando en doctrina todo lo que se pueda el día de hoy, intentando que a las 8:50 tengamos nuestro descanso de 8:50 a 9. Y si logramos avanzar todo lo que tenemos que avanzar, espero terminar la clase a las 9:30. Entonces, empecemos puntuales para poder avanzar. Entonces, mire, pues, jóvenes. La semana pasada nos quedamos viendo la historia del derecho notarial. Establecimos los orígenes del derecho notarial, llegamos hasta la aurora de nuestro querido jurisconsulto italiano. Vimos que don Justo Rufino Barrios y que don García Granados, pues los grandes liberadores habían creado el derecho notarial como tal. Establecimos la colegiación obligatoria para la Revolución del 44 y nuestro código de notariado, que es el que actualmente nos regula. El día de hoy ya vamos a hablar respecto eh, al, al derecho notarial como ciencia. Y para eso vamos a hablar el día de hoy de, vamos a ver, solo voy a cerrar de los sistemas notariales. Voy a compartir la pantalla, como siempre, y así vamos tomando nota respectivamente. Bueno, vamos a hablar respecto a los sistemas notariales, pues, jóvenes. Esto es un resumen, jóvenes, es decir, esto lo vieron ustedes en Derecho Notarial 1, para los que están en el séptimo semestre, pues es un repaso de las cosas que ustedes han estado viendo, y para los que van en noveno semestre, pues esto ya no vieron, pero un repaso no queda de más. Insistiendo que esta clínica no solo se dedica a la clínica como tal, sino técnicamente es una introducción para su preparación del examen técnico profesional, que es la meta que ustedes deberían de tener. Este es un EPS, es decir, es un estudio práctico de la materia de derecho notarial y por lo tanto debe de prepararlos para el oficio que corresponde. Y me siento muy orgulloso de ese punto, de formar a futuros notarios, siempre intentándoles hacer ver que ustedes son las personas que más importan en su estudio. Al fin y al cabo, las notas no son importantes. Va a decir, Lick, pero es que sin las notas no ganamos. Sí, desafortunadamente, en el sistema en el que vivimos es así, pero créanme, las notas no son importantes. No lo son. Bueno, concluido el punto,
Pasemos. Sistemas notariales. Miren pues, básicamente en el mundo notarial existen dos sistemas, el sistema latino y el sistema inglés. Punto. Esos dos son los sistemas más desarrollados en el estudio de esta carrera. Yo hago un pequeño resumen del sistema latino y el sistema inglés, pero de una vez miramos los sistemas del notario, sistema judicial. Entonces, a ver, el primer sistema es el sistema latino, también conocido como sistema francés o de evolución desarrollada. A este respecto, cabe mencionar que, aunque en la cátedra de licenciatura no les gusta de evolución desarrollada, es el término adecuado en virtud que el sistema latino convierte al notario en un profesional del derecho que encierra el conocimiento no solo de la normativa legal, sino de el qué hacer con los instrumentos públicos, el arte de la creación de los instrumentos públicos, por eso se le llama devolución desarrollada, en la cual el notario tiene que ser un profesional del derecho, pertenece a un colegio profesional, es responsable del contenido y de la autenticidad de los hechos y actos ocurridos en su presencia. Al ser responsable, nos vuelve automáticamente dueños del contenido del instrumento público. Por eso es que es un sistema de evolución desarrollada. También se le conoce como sistema francés porque la Revolución Francesa lo que hace es tomar toda la evolución notarial que venía en ese momento y lo sistematiza en 1700 y algo, es más o menos la Revolución Francesa. Hay que entender que la Revolución Francesa tiene un alto impacto en el derecho civil, en el derecho mercantil de Guatemala, en virtud de que el sistema francés toma lo mejor del derecho romano, lo evoluciona y lo sistematiza y crea una normativa que luego es tomada por España, porque Francia conquista España, y que nos llega a nosotros a través de eso. Por eso es que la Revolución Francesa para el conocimiento del derecho de nosotros es muy, muy, muy importante. El sistema latino puede ser abierto o cerrado. El sistema abierto permite al notario ejercer su profesión en cualquier parte del territorio del país en el que habita. Mientras que el sistema cerrado o numerario, el notario tiene una limitación territorial para el ejercicio de su profesión. Solo puede ejercerlo en un lugar específico y que es dado a través de un fiat, de una licencia, dado normalmente por la máxima autoridad de justicia de un país o una autoridad administrativa en su caso. El notario en este sistema no tiene la libertad de ejercicio. Toda persona que viva en la circunscripción donde él sea designado tiene la obligación de ir y de realizar su ejercicio profesional. Entonces, el sistema latino es un sistema latino que puede ser abierto o cerrado. Al sistema abierto también se le conoce como superplanetario, se le llama en doctrina. El notario es un notario superplanetario, porque puede ejercer su función notarial en cualquier parte del mundo, siempre y cuando surta sus efectos jurídicos en el país de origen del notario. Por ejemplo, en Guatemala yo puedo hacer una escritura pública en Petén sin ningún inconveniente, o en Chiquimula, o en Santa Rosa, o en Villanueva, o en cualquier lugar de la República de Guatemala. Pero también la puedo hacer en Estados Unidos, siempre y cuando surta sus efectos jurídicos aquí en Guatemala. Por eso es que la ley del organismo judicial regula la función notarial en el extranjero. Ahora bien, el sistema cerrado o numerario es territorial. Es decir, para cierta cantidad de habitantes existe un notario. Y esa cantidad de habitantes solo tienen que ir con ese notario en una circunscripción territorial. Por ejemplo, si estuviéramos así aquí en Guatemala, yo, si tuviera la circunscripción de la zona 10 de Villanueva, solo puedo actuar notarialmente en la zona 10 de Villanueva. Y todas las personas que vivan en la zona 10 de Villanueva solo pueden ir conmigo a ejercer la profesión de notario. Y yo no me puedo negar a hacerla. Es decir, aquí no existe la libertad del notario de decir, este caso
esta escritura la quiero hacer o no la quiero hacer. No. En el sistema numerario es una obligación trabajar. A eso se le considera como notarías. Un ejemplo de países que llevan esto es, por ejemplo, México o Argentina. México, que es nuestro ejemplo más cercano, tiene una circunscripción de notarías. Por ejemplo, cuando usted ha visto en novelas, me refiero a novelas, porque son los ejemplos más clásicos que hay, donde dentro de la novela hay un testamento y están impugnando y van a la notaría a leer. Ese notario atiende a esas personas porque es su obligación hacerlo. Y una notaría tiene secretarios que efectúan la redacción de los instrumentos públicos y lo dan al despacho del notario principal, quien es el que al final suscribe el documento, revisa el documento y es su responsabilidad. Países donde se lleva esto, como les digo yo, México y Argentina son dos buenos ejemplos. Guatemala no, Guatemala tiene un sistema abierto, en el cual nosotros podemos actuar en cualquier parte de la República de Guatemala con la libertad que eso corresponde. Incluso esa libertad se ve un poquito defendida en nuestro código de notariado. Artículo 106 del Código de Notariado. Dice, los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Es decir, si el notario quiere y da su precio y la gente le paga, va a trabajar. Y si no, no pasa nada. En los numerarios, no. En Guatemala el sistema que funciona es el sistema latino abierto. En Guatemala el sistema que funciona es el sistema latino abierto. Y a los notarios en Guatemala nos llaman superplanetarios. Interesante, ¿verdad? Luego está el sistema sajón. Es su sistema inglés o de evolución subdesarrollada o de evolución frustrada. ¿Sí? Insisto, este es un término que yo defiendo sobre los catedráticos de licenciatura porque ellos dicen que no puede existir una evolución subdesarrollada del derecho notarial. Eso no es cierto porque eh, precisamente la Aurora y la Suma determinaron la evolución desarrollada y subdesarrollada del sistema notarial. Entonces, habría que ponerlos a leer la introducción de la Aurora que leímos nosotros la semana pasada. En este sistema sajón, el notario no tiene que tener conocimiento del derecho, no tiene que tener. Es decir, no es obligatorio el que estudie derecho, porque él no redacta el instrumento público. Por lo tanto, no es responsabilidad el contenido del instrumento y solo da fe de las firmas, es decir, únicamente es fedante. A este sistema también se le llama sistema de formularios, en los cuales ya los formularios son emitidos por el Estado, uno solo llena los formularios, va con el notario público y de frente a él firma, pero a él el contenido, lo que ahí diga, lo que dice establezca, le da lo mismo, porque él no es responsable, él únicamente se paga por la licencia de la firma que se tiene. Se paga normalmente en los distritos judiciales. El mejor ejemplo de esto realmente es el Estados Unidos e Inglaterra. En Estados Unidos las cortes federales tienen la autorización o las cortes de circuito. Las cortes de circuito federal son los que emiten esas licencias a las personas que quieran ser pedantes, pero realmente ellos no son o tienen que tener una especialidad en derecho para eso. Dice, disculpe licenciado, ¿nos podría mostrar otra vez el sistema latino, por favor? ¿Nos podría mostrar otra vez? No lo copiaron. Pero, muy bien, mucho gusto. Voy a ponérselos aquí arriba. Un ratito nada más también porque yo también tengo que seguir avanzando en el proceso. Ay. Espero que ahí le tome la fotografía correspondiente. Muy bien. Ya, tiempo suficiente. Sigamos. Sistema sajón.
Muchas gracias, la orden ya. Estados Unidos e Inglaterra es de evolución frustrada o evolución subdesarrollada, de que este sistema latino, este sistema notarial, no persigue el conocimiento del derecho. Por eso se le llama de evolución subdesarrollada, porque realmente el notario no es una persona o una función tan importante. ¿Qué otro nombre recibiría el sistema latino? El sistema latino se llama de evolución desarrollada. Está. O sistema francés. Ahí estamos. El sistema de funcionarios judiciales. Mire pues, este sistema notarial es el sistema de un notario juez. En Guatemala aún existe un resabio de este sistema, contenido en el artículo 6, numeral 1 del Código de Notariado. A ver, veamos el artículo 6, numeral 1 del Código de Notariado. Fíjense, jóvenes, que normalmente en mis clases yo siempre nombro a una persona que sea mi lector o mi lectora dentro de este proceso. Entonces tiene que ser una persona que sea responsable, porque normalmente yo no falto a ninguna clase, salvo que algo muy grande me pase. Entonces, si hay alguna persona que quisiera ser mi lector oficial de este año, me gustaría que me lo hiciera saber para de una vez tomar su nombre y su número de carnet y que ya se quede conmigo todo el año. Entonces, aquella persona que tenga ganas de que yo la moleste durante todo el año, sería muy bueno que levantara la mano y me lo hiciera ver. En lo que eso sucede, vamos a continuar. Ah, Sonia. No. Sonia Márquez, a ver. ¿Puede hablar, Sonia? Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Mucho gusto. Muchas gracias. Necesita que lea el artículo 6. Numeral 1, por favor. Numeral 1. Artículo 6. Pueden también ejercer el notariado los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción en que no hubiere notario hábil o que habiéndolo estuviera imposibilitado o se negare a prestar sus servicios. En tal caso, harán constar en la propia escritura el motivo de su actuación notarial. La infracción de este precepto o la inexactitud del motivo de su actuación como notario no anula el documento, pero sí obliga al juez al pago de una multa equivalente al doble de los honorarios que le correspondieren conforme al arancel. La multa será impuesta por la Corte Suprema de Justicia e ingresará a la tesorería de fondos judiciales. Entonces, fíjense, jóvenes. Gracias, Sonia. Fíjense, jóvenes. Sonia solo me deja la mano levantada para que así cada vez que le dé la palabra para la lectura, la pueda tener ahí. Si usted lee el artículo 6, numeral 1, establece o es un resabio del sistema donde el notario, donde el juez podía ejercer funciones notariales, pero tampoco era que las pudiera ejercer libremente. Las podía ejercer únicamente en las cabeceras de su jurisdicción en donde no hubiera notario hábil, o que habiéndolo estuviese imposibilitado o se negare a prestar su servicio. Entonces tampoco es que el juez pudiera ejercer notariado libremente, no. Solo lo podía ejercer en sus cabeceras departamentales y siempre y cuando no existiera un notario hábil en esa cabecera. Ese era el primer requisito. Si había notario hábil en esa cabecera y este estaba imposibilitado de ejercer el notariado o no quisiera llevarle el trabajo a la persona, ahí sí podía el juez hacer. Actualmente, esto ya no se encuentra vigente, en virtud que el artículo 70, literal G de la ley del organismo judicial. Entonces, Sonia, ¿tiene su ley del organismo judicial? Sí, licenciado, la tengo. Artículo 70, literal G, por favor. Literal G, perfecto. Sí. Ejercer las profesiones de abogado y notario.
o ser No puede. mandatarios judiciales. Léame qué dice el principio del artículo 70. Ok. Artículo 70. Prohibiciones. Es prohibido a los jueces y magistrados, Literal G. literal G, ejercer las profesiones de abogado y notario o ser Ahí está. mandatarios judiciales. Ahí está. Es decir, hoy en día, actualmente la ley del organismo judicial tiene una prohibición expresa para el ejercicio del notariado de los jueces. ¿Oyeron? Es decir, aunque el código de notariado, esa norma se encuentre vigente, es decir, es una norma positiva, vigente, existe una normativa que por especialidad determina una prohibición expresa. Es decir, hoy en día el juez no puede ejercer el derecho notarial. ¿Muy bien? No importa qué le diga, quien le diga no puede. Yo lo explico así. Sistema notario juez. En Guatemala existe un resayo de ese sistema contenido en el artículo 6, numeral 1 del Código Notariado. Actualmente no se aplica en virtud de que existen notarios suficientes en todas las cabeceras departamentales. Eso es lo primero. Y además existe una prohibición, según el artículo 70 literal G de la ley del organismo judicial. No se puede. Un juez no puede ejercer el derecho notarial. No puede ejercer el derecho notarial. No es que no pueda ser notario, sino no puede ejercer el derecho notarial. Y el último sistema funcionario que regula Guatemala es el sistema de funcionarios administrativos. Se caracteriza porque el notario es un funcionario público, es un empleado estatal. En Guatemala, los reservos de este sistema se encuentran en el escribano de gobierno y en el director del Archivo General de Protocolos, y se encuentra regulado en el artículo 6, numeral 3 del Código de Notariado. Entonces, Sonia. Sí, bueno, artículo 6, ¿verdad? Sí. Literal, aceptar. Literal 3. Los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de funciones notariales, las que no podrán ejercer son carácter particular. Es que no podrán ejercer con carácter particular. Con carácter particular. Ajá. Ok. Entonces, fíjense ustedes. Estos empleados, estos notarios, pueden ejercer únicamente para el Estado de Guatemala. Vayámonos al artículo. Al artículo 81, numeral primero, por favor. Deje su audio abierto, Sonia, no tenga pena. Ya, licenciado. El director del Archivo General de Protocolos tiene las atribuciones siguientes. Numeral primero, extender testimonio de los instrumentos públicos que obren en el archivo, bastando solicitud verbal de la parte interesada. Entonces, todo testimonio que sea emitido por la directora del Archivo General de Protocolos lo ejerce en función notarial. ¿Oyeron? Lo ejerce en función notarial. Y el otro empleado público que tiene esa característica de funcionario público es el escribano de gobierno. Es la escribanía de gobierno y sección de tierra se encuentra bajo el sistema, bajo la dirección del Ministerio de Gobernación y se encuentra en la zona 1 en el Palacio de la Policía, ahí en la Sexta Avenida y si no estoy mal tendría que ser como 13 calle de la zona 1, esquina. Ahí queda la escribanía de gobierno. El escribano de gobierno es el notario del Estado, como el procurador general de la nación es el abogado del Estado, el escribano de gobierno es el notario del Estado y esa sección se encarga de la elaboración de escrituras públicas para el
el Estado de Guatemala. Dígame, número 8, número 1, 81, gracias. ¿Qué estamos preguntando? ¿Qué artículo, perdón? 81, ahí está, perfecto, muy bien. Y ese es el sistema de funcionarios, o el sistema, o los sistemas notariales del Código Notarial. Como les digo, es un resumen, no nos complicamos tanto la vida en virtud de que no es función de nosotros. Y ahorita sí ya vamos a pasar a directamente a hablar de el notario. Yo siempre les he dicho, jóvenes, que el ejercer esta noble profesión, ser notario, encierra el ser un profesional distinto, es decir, un profesional que no solo determina la creación de un instrumento público, sino que además de eso debe ser probo, que además de eso debe ser muy ordenado, que debe ser muy exquisito con sus instrumentos públicos. Y hoy, a partir de este momento, vamos a entrar a hablar directamente de funciones propias del notario. Es decir, qué es un notario, cuál es su función, cómo lo colegiamos, cómo es que usted se vuelve un profesional del derecho. En ese orden de ideas, vamos a hablar del notario dando una definición legal, una definición dada por el primer Congreso Latinoamericano de Derecho Notarial, una definición doctrinaria y una función y una definición mía del licenciado Gonzalo Madrid Pérez. Entendiendo y respetando que la definición que a usted le haya dado en su licenciatura la debe de continuar utilizando en su licenciatura. Para el EPS, que es mi materia, puede utilizar cualquiera de estas 4 que se le van a dar o una que usted maneje y que pueda defender adecuadamente, esa es la correcta. Siempre y cuando me queda a mí determinar que se debe respetar a los catedráticos de licenciatura y en ningún momento se intenta entrar en contradicción con ellos. Muerta la gallina, yo voy a cumplir con decirlo. Ahí sí que toca mi clase. Miren pues, la definición del Código de Notariado está en el artículo 1 del Código de Notariado. Lo voy a leer yo y establece lo siguiente. Artículo 1 de su Código Notarial. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Bien. El notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Definición legal contenida en el artículo 1 de su Código de Notariado. El primer Congreso Latinoamericano de Derecho Notarial dio una definición que a mi real saber y entender encierra muchas de las características del notario. No todas, pero sí tiene una definición bastante adecuada de lo que es el notario. Paso a leer. El notario es un profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles autenticidad, conservando los originales de estos y expidiendo copias que den fe de su contenido. En su función está contenida la autenticación de hechos. Esta definición es larga, está muy bien determinada y es una buena definición de derecho notarial, porque establece la profesionalidad del derecho. Nos habla de la función notarial. Aquí habla de una función pública, por eso es que no estoy de todo de acuerdo con esta definición, porque debería ser de una función notarial, no una definición pública. Pero nos da precisamente en qué consiste una función notarial: recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin. Al fin y al cabo, nosotros somos creadores del instrumento público. Me parece una definición bastante adecuada. Esta es una definición doctrinaria que normalmente maneja tanto Neri Muñoz como Ricardo Alvarado, como otro notario por ahí, X o Y, y esta es básicamente la misma que utilizan los tres.
El notario es el funcionario público investido de fe pública, facultado para autenticar y dar forma en los términos legales a los instrumentos en que se consiguen los actos y hechos jurídicos. Esa es una definición doctrinaria. Insisto, esta definición doctrinaria, aunque la defienden estos notarios, yo no estoy del todo de acuerdo con ella porque yo no me considero un funcionario público. Yo no soy un funcionario público, yo soy un profesional del derecho que ejerzo una función que lleva investida la fe pública que me da el Estado. Eso sí, pero yo no soy un funcionario público. Y esta es la mía, esta es la del licenciado Gonzalo Madrid Pérez. Es el profesional del derecho que recibe, interpreta y da forma legal a la voluntad de las personas y por su fe pública da veracidad a los hechos y actos realizados en su presencia. Punto. La mía es bien sencilla. Es el profesional del derecho que recibe, interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes. Vamos a cambiar aquí. De las partes. Y por su fe pública da veracidad a los hechos y actos realizados en su presencia. Esa es la definición de Gonzalo Madrid Pérez. Es mía. De las 4 definiciones, usted se tiene que aprender por lo menos 2. Pero lo más importante, jóvenes, es que usted haga la suya. Que usted con todo lo que aprenda conmigo, diga, a mí me gusta esta definición, me parece más adecuada a mí. Porque en ese momento usted deja de ser estudiante y empieza a volverse profesional. Deje de pensar como estudiante y vuélvase profesional. Y la única forma de volverse profesional, uno, en cualquier rama de estudio, es cuestionar. El derecho notarial es una ciencia y por lo tanto sigue el método científico. Por lo tanto, el cuestionar, el decir no estoy de acuerdo, el querer buscar una solución al problema social, encierra el método científico. Y ahí usted deja de pensar como estudiante y empieza a pensar como profesional. Si usted se enfoca en sacar 10 o en sacar 100, puede que falle. Pero si usted se enfoca en aprender a estudiar, nunca va a fallar. Porque no es el resultado, sino es el método que utilice para salir adelante lo que lo vuelve a usted un grande, un buen profesional y una buena persona. Nunca se le olvide esa partecita de esto. Bueno, sigamos con nuestro resumen de introducción al derecho 1. Función notarial. Mire, pues este es todavía mucho más sencilla, ay Dios. Esto es cosita sencilla, digamos, muchachos. Función notarial. Mire, pues. Yo no me complico la vida para dar mi clase. Lo único es que, como ya se dieron cuenta, es un montón de contenido. Pero es tan fácil que realmente no encierra un mayor rango. La función notarial es el quehacer del notario. La función notarial es el quehacer del notario. Si usted tiene libros de derecho notarial, insisto, de Ricardo Alvarado, Nelly Muñoz, usted quiere, no importa. En todas va a entender esta explicación. El quehacer del notario y su función notarial. Pero en resumen, el quehacer del notario es recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes. Esta es la función notarial. No importa qué libro lea, no importa qué doctrina vaya a sacar. En su función notarial debe de contener el recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes. Eso es lo que realiza el notario. Eso es lo que efectúa el notario. Dice, ¿qué dice? Disculpe si está viendo la presentación. Sí, sí. Estamos. No es una presentación como tal. Yo hago un resumen
de mi clase y con base a eso voy trabajando. Eso es lo que vamos, ¿no? En clase lo estuviéramos haciendo con el pizarrón, ahí tuviera yo mi esquema. Como aún no tenemos clases presenciales, no lo hemos hecho así. Algún día regresaremos a tener clases presenciales, que tampoco es un tema de nosotros y no es un tema de esta clase. Sí, Ashley, de hecho así es. El libro de Neri Muñoz, 1 y 2, habla de la función notarial y es muy interesante. De hecho, el libro de Neri Muñoz, 1, es un muy buen libro de estudio de derecho notarial. Yo, muchas de las ideas que he tomado para la clase del EPS son de él, porque su libro 1 es bueno, pero el doctor Neri Muñoz comete algunos errores de copiar taxativamente ciertos textos notariales que no los copió del todo completos, entonces deja inconclusos algunas partes. Ese es el error que tiene el libro de Neri Muñoz, el 1. Ricardo Alvarado, desafortunadamente, Dios lo tenga en su gloria. Yo no voy a hablar de una persona que ya falleció, pero sí era mucho más cuadrado. Sí era mucho más cuadrado. Y al principio era muy bueno, pero luego el ser cuadrado le impidió evolucionar el derecho notarial. Ese libro, gracias por el dato, licenciados. De nada, Ashley. Bueno, digo, miren, a mí, entre más lean y entre más estudien ustedes es mejor. Si yo logro hacer que alguno de acá se enamore de esta ciencia, lo logré. Porque el derecho notarial es más bonito que solo escribir. Es entender por qué lo hace. Miren las funciones del notario. Son básicamente estas. Hagamos el resumen y luego lo vamos desglosando. Podemos desglosarlas de la forma siguiente. Una función receptiva, una función directiva o asesora, una función legitimadora, una función modeladora, una función preventiva y una función autenticadora. Otra vez. Las funciones notariales las podemos desglosar de la forma siguiente. Función receptiva, función directiva o asesora, función legitimadora, función modeladora, función preventiva y función autenticadora. Vamos a hablar de cada una de ellas. Función receptiva es cuando el notario recibe de sus clientes, en términos sencillos, la petición para que le sea autorizado un instrumento. El cliente aquí es el emisor y el notario es el receptor. Veamos el caso. Licenciado, quiero que me haga mi escritura de compraventa. Porque a todos los dicen licenciado. Entonces, licenciado, quiero que me haga una escritura de compraventa. ¿Qué le está diciendo el cliente a usted en ese momento? El cliente lo único que sabe es que quiere hacer una compraventa. O sea, que quiere vender una casa. Todo lo demás no lo sabe él. Eso lo sabe usted. Entonces, usted está recibiendo la información y está diciendo, ok, este señor quiere que redacte un instrumento público en el cual se va a hacer una compra, una venta, una transacción económica, una disposición de un bien mueble, un bien inmueble, ¿qué será? Y empieza usted a hacerse preguntas respecto a, ok, una compra-venta. Dígame más, le dice usted. Dígame más. Porque solo por eso no tiene usted los datos suficientes. Mire la función directiva o asesor. Al ser el notario profesional del derecho, los dirige o asesora sobre el negocio que pretenden celebrar. Entonces viene usted y le pregunta.
Eh, disculpen, jóvenes, no volverá a pasar. O sea, sí va a volver a pasar, pero no me tomaré tanto tiempo más en trabajar esto. Al ser el notario un profesional de derecho, los dirige o asesora sobre el negocio que pretenden celebrar. A ver, cuénteme, ¿qué es lo que quieren hacer? Es que fíjese, Lick, que yo le quiero dejar a mis hijos de una vez la casa, pero no quiero que me saquen de ahí. Mire cómo empezó él. Él empezó diciendo quiero hacer una compraventa. Pero cuando ya viene y le dice a usted qué es lo que él quiere hacer, usted ya interpreta, usted ya viene y dice, ok, espera. Usted no quiere hacer una compraventa. Lo que usted quiere es darle una donación a sus hijos y reservarse el usufructo vitalicio. Él no sabe qué es un usufructo vitalicio ni cuáles son las condiciones para hacerlo. Que el usufructo es un derecho real de mero goce. Eso no lo sabe él. Eso lo sabe usted porque usted es un profesional del derecho. Y usted ya sabe que los derechos reales se dividen, ¿verdad? No les voy a preguntar en qué se dividen, porque me imagino que ustedes ya han de conocer, pero si no, hay que leer derechos reales. ¿Sí? ¿Sí? Por favor. Y por eso es que el libro segundo se llama así. El libro segundo del Código Civil se llama de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. ¿A qué más derechos reales se refiere? A los de goce y a los de garantía, porque los de disposición son la propiedad. Bueno, esa es la función directiva o asesora, porque usted es un profesional del derecho y usted ya sabe cuáles son las características de la donación. Ya sabe usted cuánto va a pagar de impuesto. Pues usted sabe perfectamente que la compraventa paga el 3% de título fiscal y la donación el 12% de IVA. Es lo mismo. Usted es el profesional. Usted es el que le va a hablar del negocio que pretenden celebrar, entendiendo la palabra negocio como un negocio jurídico, ¿verdad, jóvenes? No como un negocio como lo conoce la mayoría del pueblo. El negocio que usted ya no es del pueblo. Usted ya pertenece a una raza distinta que se llama ser notario. Y además de eso, como es notario enseñado por el licenciado Gonzalo Madrid, es inmortal. Usted pasa a ser un inmortal a partir de este año. Y donde quiera que vea, así me tiene que saludar usted. Licenciado, ya soy inmortal. Ya voy a ser inmortal. Y es importante eso, entender la inmortalidad del notario. La función legitimadora. Cuando el notario legitima las partes que requieren su servicio, identificándolas de conformidad con la ley. Ok, usted quiere hacer una donación a sus hijos. ¿Cómo sé yo que usted es el dueño del bien inmueble? ¿Qué le va a requerir usted a él para demostrarle que él es el legítimo propietario de ese bien inmueble? Vayámonos con lo más fácil. Le va a decir usted, mire, deme la finca, folio y libro. Voy a hacer una búsqueda, una consulta electrónica en el Registro General de la Propiedad. Si el nombre de la persona que voy a solicitarla coincide con el nombre que aparece en el Registro General de la Propiedad y tiene su documento personal de identificación, entonces, ¿qué significa? Que esa persona sí tiene la legitimidad de poder donar algo que es de él. Cuando usted le pide los documentos personales de identificación a sus clientes, no lo hace como un mero requisito. Está legitimando su participación en el instrumento público. Por eso se coloca a quien se identifica con el documento personal. Tal y tal y tal. Hay personas que dicen, no hay que colocarlo así, sino hay que, la redacción tiene que ser quien se identificó, porque vos no sabés si tenés fe pública. No te podés quitar la responsabilidad, no se puede. Cuando entendamos los notarios que nuestra función no es quitarnos responsabilidad, sino asumir esa responsabilidad como profesionales, el derecho notarial guatemalteco regresará a ser lo que era antes. Grande entre las grandes. Mientras tanto, no. Mientras tengamos que guiarnos a lo que dice un operador en el Registro General de la Propiedad o ante criterios
El derecho notarial de Guatemala. Perdido. A eso se refiere la función legitimada. La función modeladora se da cuando el notario está adecuando mentalmente la voluntad de las partes antes de plasmarlas en un instrumento. Fíjense ustedes que esta función modeladora, trabaja aquí y trabaja aquí. Es decir, no es una función que no tenga que ver todo en un momento. Es decir, por situaciones de doctrina yo las tengo que desglosar, pero en el momento en el que está pasando todo sucede al mismo tiempo. La función modeladora se da cuando el notario está adecuando mentalmente la voluntad de las partes antes de plasmarlos en el instrumento público. ¿En dónde entró la función modeladora en el caso que nosotros estábamos hablando? Cuando él me dice a mí, yo le quiero dar esta tierra a mis hijos, pero no quiero que me saquen de ahí. En ese momento, mi cerebro está hablando de una donación con reserva de usufructo vitalicio. Mi cerebro está diciendo, es esto. Y entonces, yo vengo y le digo, usted lo que quiere hacer es una donación con reserva de usufructo vitalicio, para que cuando usted fallezca, sus hijos adquieran la propiedad de ese bien inmueble. Ya vio cómo todas las funciones se integran. La función moderadora se da cuando el notario está adecuando mentalmente la voluntad de las partes antes de plasmarlos en el instrumento público. Por eso es que la función notarial dice, recibe, interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes. Y en eso encierra todo esto. Y todo se da en un solo momento. Mire la función preventiva. El notario siempre debe de prever a futuro cualquier desavenencia y en la medida legal establecida, prevenirla. Es decir, el notario cuando redacta un instrumento público, cuando le está diciendo a él, mire, la reserva del usufructo vitalicio significa que no le van a quitar su bien inmueble hasta que usted fallezca. ¿Qué está diciéndole a él? Que durante el tiempo que él viva, nadie lo va a poder sacar de esa casa. Y que sus hijos no van a poder disponer de ese bien inmueble. Que se va a evitar un conflicto entre los hijos y el papá. Eso es lo que sucede en ese momento específico. ¿Cómo empezó el caso? Licenciado, quiero que me haga una compraventa de bien inmueble. A ver, ¿cuál es el caso? Fíjese que yo tengo un bien inmueble y se lo quiero dejar a mis hijos, pero no quiero que me saquen de ahí. Ok. Usted lo que quiere es hacer una donación con reserva de usufructo vitalicio o una compraventa con usufructo vitalicio. ¿Qué es lo que más le conviene? Mire, licenciado, yo lo que quiero es que ellos no me molesten a mí, que yo pueda vivir junto con mi esposa ahí todo el bien inmueble, hasta que nosotros nos muramos, ya que ellos tomen posesión, porque usted ya sabe cómo son los hijos. Así le dicen los papás a uno. Ok. Hay que prever todo lo que él está diciendo. La función preventiva es determinar en el instrumento público, en el momento en el que usted cree el instrumento público, todo lo que podría salir mal y preverlo para que no salga mal. ¿Por qué es mejor una donación que una compraventa, aunque pague más impuestos? Porque la donación es revocable. La compraventa no. Miren ese detalle. La compraventa, una vez que se haga, no se puede hacer para atrás. La donación, sí. La donación es revocable, por supuesto, con sus propias metodologías y funciones de la revocación, pero puede ser revocada.
Esa es una función preventiva. Entender que uno de sus hijos puede portarse mal, puede intentar matar al papá. Yo no sé, debo de prever eso. Eso es lo que hace un notario. Ve todo el panorama del proceso y crea el instrumento público. Y por último, la función autenticadora. Esta se da cuando el notario estampa su firma y sello en los instrumentos públicos. Le da autenticidad al instrumento público elaborado y el acto o contrato contenido en el instrumento público. Por lo tanto, estos se tendrán como ciertos y auténticos. Producen fe y hacen plena prueba. Artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Lo voy a leer yo porque necesito resaltar algo. Artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Mire pues, jóvenes. Ya llevamos un montón de artículos medidos. Pareciera que no. Un montón. Artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes a redarguirlos de nulidad o falsedad. Los demás documentos a los que se refiere el artículo 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario debe hacerse entre los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Sin embargo, los documentos privados solo surtirán efectos frente a terceros desde la fecha en que hubieran sido reconocidos ante juez competente o legalizados por notario. ¿Cuáles son los documentos del 177 y 178? Presentación de documentos. Los documentos que se adjuntan, artículo 177, los documentos que se adjunten a los escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba podrán presentarse en su original, en copia fotográfica, fotostática o fotocopia, o mediante cualquier otro procedimiento similar. Los documentos expedidos por notario podrán presentarse en copia simple legalizada, a menos que la ley exija expresamente testimonio. Las copias fotográficas y similares que reproduzcan el documento y sean claramente legibles se tendrán por fidedignas, salvo prueba en contrario. Si el juez o el adversario lo solicitará, deberá ser exhibido el documento original. El documento que una parte presente como prueba siempre probará en su contra. Documentos admisibles. Podrán presentarse toda clase de documentos, así como fotografías, fotostáticas, fotocopias, radiografías, mapas, diagramas, calcos y otros similares. No serán admitidos como medios de prueba las cartas dirigidas a terceros, salvo en materia relativa al estado civil de las personas, ejecución colectiva y en procesos de o contra el Estado, las municipalidades o entidades autónomas o descentralizadas. A eso se refiere. Es decir, cuando un notario efectúa y firma un instrumento público, así sea una legalización de documento, así sea un acta notarial, una escritura pública, en el momento en el que yo lo firmo y yo lo sé, producen fe y hacen plena prueba. Y nadie puede decir que no. Si yo hago una escritura pública diciendo que la pared esta, que obviamente es blanca, pero yo hago un instrumento público, con una escritura pública, donde diga que esta pared es roja y se la presenta al juez, el juez, ¿qué va a creer que de qué color es esta pared? Es roja. Claro, usted puede decir, licenciado, pero eso es mentira. Ah, sí, redargua de nulidad mi instrumento público. Pero mientras usted no inicie un proceso para redarguir de nulidad mi escritura pública, esta pared es roja. Y nadie puede decir lo contrario. Por eso es que cuando usted firma y sella, usted autentica, usted legitima su fe pública en un instrumento público. Entonces, cuando usted viene a alguien y le dice, ay, licenciado, y me va a cobrar solo 50 quetzales por la firma,
Y solo es una firmita, regálemela. Pero yo, ¿por qué no se hace? Pero seguro que hay un montón de notarios en este país que les da lo mismo, porque no han entendido la naturaleza tan linda del derecho notarial. Son las 8:54, jóvenes, yo ni me di cuenta. Descansemos 10 minutos, ¿les parece? Descansemos 10 minutos y regresemos a las 9:05. 9:05 regresemos. Mensaje nuevo dice, ahí estamos. Ahí estamos, Stephanie. Muy bien.
Bueno, sigamos, jóvenes, sigamos. Así no. Ahí estoy viendo yo que. Miren, de verdad, qué pilas. El, los que han copiado literalmente el WhatsApp, ¿cómo lo hacen para copiarlo tan rápido? Enséñenme, porque yo no sé cómo hacerlo. Qué pilas, felicitaciones. Hagan bien sus resúmenes, jóvenes, hagan bien sus resúmenes. Porque al fin y al cabo eso les va a servir para, como nota para su examen parcial. Felicitaciones. Es que así deben de ser los grupos, jóvenes. En vez de mandar cosas que nada que ver, mandar ya los resúmenes hechos, ya solo copiarlos a mano, ¿qué les cuesta? De veras, que nada les cuesta. Entonces, trabajenlo. Felicitaciones. El, es increíble que el alumno siempre tiene que tener la iniciativa de hacer las cosas bien y mejor que los demás. El catedrático, en vez de sentirse intimidado por eso, eh, debe de entender que así funciona. El alumno debe de superar siempre la capacidad del maestro para dar clases, siempre, si no, qué chiste. Dice, con Google Lens se toma la foto y con la foto ya se transcribe el texto. Google Lens. Eso sí lo voy a anotar. Eso sí lo voy a anotar porque yo no lo puedo hacer. Eso es como yo soy de los viejitos, de los que tienen que escribir todo. Pero Google Lens. Google Drive también dice Marcos. Qué bárbaros. Bueno, entonces les voy a volver a compartir la pantalla. Ahora entiendo yo porque necesitan tener el contenido completo. Entonces, dice Lick, tengo una duda. Está usted hablando de exponiendo la autenticidad y se pasó al artículo 177. Es que el Código Procesal Civil y Mercantil habla de los documentos contenidos en el artículo 177 y 178. Entonces, por eso leí esos artículos. Uy. Bueno, pero les voy a compartir pantalla nuevamente. Y ahora entiendo por qué necesitan tanto tiempo esto que esté desarrollado, entonces lo voy a poner más tiempo para que cuando les toque hacerlos, vamos a darle aquí un enter para que también sea más fácil para ustedes. Muy bien, muy bien, muy bien. Démosle pues. Mire pues, último tema del día de hoy. Finalidades de la función notarial. Sí, solo son estos 4 temas y terminamos. Entonces, mire pues, establecía las funciones que ejerce el notario en su quehacer, o sea, recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes. El notario en este ejercicio profesional busca las siguientes finalidades: la seguridad, el valor, la permanencia. Tres, tres finalidades: la seguridad, el valor y la permanencia. Vamos a ver. Creo que aquí saben, pero esta parte de acá, pongámosla acá. Entonces, ahí lo pueden tomar mejor. Miren, seguridad, valor y permanencia. Ahí está. Seguridad, valor y permanencia. Entonces, mire, pues, jóvenes, una vez que usted ya entendió el recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes y entender que todo funciona como en un solo momento, se hace todas las funciones, ahora vamos a establecer cuáles son esas finalidades de la función notarial. Y son 3: la seguridad, el valor y la permanencia. La seguridad es la certeza que el notario da al documento notarial que se facciona. En este sentido, busca, antes de realizar cualquier instrumento público, autoanalizarse para ver si es competente para actuar, determinar si el notario tiene algún impedimento o prohibición que le impida el ejercicio de su profesión. El segundo análisis que hace el notario es el acto o contrato a documentar es lícito.
Para eso hay que analizar el caso concreto. Y luego el notario realiza un análisis de las personas que participan en el acto notarial, si son capaces, si puede identificarlos de forma legal. Regresemos a nuestro caso. Miren cómo todo se hace en un solo momento. Cuando llegan a su notaría, en el caso concreto que estábamos hablando hace un momento, se establece claramente, licenciado, quiero hacer una compraventa. Y usted le dijo, a ver, permítame un segundito. ¿Qué es lo que usted quiere efectuar? ¿Qué está haciendo el notario en el momento en el que dice, a ver, explíqueme su caso? En ese momento el notario, eso pasa mentalmente. Insisto que esto pasa en un solo momento. Cuando escucha el caso, el notario determina, ¿sí?, si él puede hacer o no puede hacer la escritura pública. Es decir, el notario debería tener la conciencia de decir, este instrumento público no lo puedo efectuar, porque yo tengo un interés en este bien inmueble. O la persona que está viniendo a solicitar mis servicios profesionales, yo no puedo actuar en mi ejercicio notarial. Si es un cliente X que llega a la oficina, pues ese análisis no lo va a efectuar porque eso no importa. O sea, ese decir, sí, lo puedo actuar, ese es el análisis que efectúa el notario. ¿Quién llega a visitarlo? ¿Quién solicita sus servicios profesionales? ¿Sí? Luego le efectúa y le dice, es que fíjese que yo soy dueño de este bien inmueble y quiero que mis hijos lo tengan, pero no quiero que me saquen de ahí. Entonces quiere hacer una donación de un bien inmueble con reserva de usufructo vitalicio. Eso no es ilícito. Pero si llegaran con usted a decirle, licenciado, fíjese que necesito que me haga una escritura de compraventa de 3 kilos de cocaína, usted automáticamente sabe perfectamente que no lo puede hacer. Porque el negocio jurídico como tal, sí nace. Lo que no puede hacer es instrumentalizar el negocio jurídico. Vender, pueden vender lo que ellos quieran, pero instrumentalizarlo a través de un notario, eso es lo que no se puede hacer. Porque el objeto es ilícito. ¿Cómo sabe usted que el objeto es ilícito? Porque usted es un profesional del derecho. El negocio jurídico como tal nace a la vida jurídica, que si no, no existiera el contrabando, si no, no existiera el tránsito de ilícitos, porque existe. Lo que no puede es instrumentalizarlo, porque el notario no puede actuar sobre objetos ilícitos. Cuando habla sobre el análisis de las personas que participan en el acto, se hace énfasis en el principio de extraneidad, o también que soliciten escrituras públicas con fechas anteriores, LIC. Sergio Andrés López Pacheco dice, cuando habla sobre el análisis de las personas que participan en el acto, se hace énfasis en el principio de extraneidad. O también que soliciten escrituras públicas con fechas anteriores, LIC. Perdón, esa es Alessandra la que escribe eso. En el principio de extraneidad, no es idoneidad, lo que quiso poner ahí, Sergio. Si pudiera explicarme un poquito más, yo con mucho gusto le ayudo. O también que soliciten escrituras públicas con fechas anteriores, LIC. Por supuesto, Alessandra. Ahí estamos. Felicitaciones, Alessandra. Felicitaciones, Sergio. Esa clase de preguntas son preguntas que efectúan personas que ya no piensan como estudiantes y empiezan a pensar como profesionales. Otro ejemplo es cuando en la familia se tiene a alguien en la agonía y pretende celebrar una compraventa con el fin de no dejar intestados los bienes. Algunas veces hasta falsificando firmas debido a que el familiar ya ni firmar puede. Totalmente de acuerdo, Iván Franco. Eso es lo que efectúa el notario. Si llegan con usted y le dicen, Lick, fíjese que mi mamá está a punto de morirse, necesitamos que llegue a hacer la escritura de compraventa, ya puede poner el dedo. El notario hace un análisis y dice, no. O sea, en teoría, así debe decir el notario, pues, estamos hablando de un mundo ideal. En el mundo ideal, en el mundo perfecto, el notario debe decir, no. No, por ejemplo, celebra un matrimonio a parientes dentro de los grados de ley, según recuerdo, no se puede realizar. No se puede hacer, Sergio Andrés López.
No se puede hacer exactamente. Entonces, ¿qué hace el notario? Le habla a otro su cuate, le dice, vos mira, voy a celebrar la boda de mi hermano. ¿Será que me firmás? Sí. Y es algo que sucede en la vida práctica, en la vida real. Porque ¿quién no va a querer casar a su hermano? O a su prima. Todos lo queremos hacer, pero no podemos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con la vieja confiable, diría. Diría la chaviza, para estar en onda con la chaviza. Hagan el acto, pero firma otro notario. Cabal, Natanael. Así es. Entonces llamo yo al licenciado José. José, mira, fíjate que voy a casar a mi hermano, me firmas el acto. Con mucho gusto, Charito, contá con él. Yo voy a hacer todo, ¿viste? Y ahí me firmas, ok. Y la fe pública. Y el principio de inmediación. Y el principio de unidad de actos. Todo eso nos lo pasamos por el arco del triunfo. Ese es el análisis que efectúa el notario. Que son casos de la vida real. Yo no me los invento. Y claro que pasa. Y claro que pasa. Pero usted como notario, en el mundo ideal, debe decir no, no lo puedo hacer. Yo no soy quien para decirle a usted si eso es correcto o es incorrecto, no. Al final y al cabo, el que se sienta en su notaría y que firma y sella va a ser usted. Ahí no va a valer el licenciado Madrid, el licenciado Ricardo Alvarado, el licenciado Nerim. Ahí no van a valer nadie más que usted. En la intimidad de su oficina, en la intimidad de su notaría, usted va a tomar la decisión. Nadie le va a preguntar si sacó 100 o si sacó 1, porque los puntos no determinan el conocimiento. Lo que usted aprende nunca se le va a olvidar. Lo bien aprendido nunca se olvida. Jamás. Yo hay clases que todavía recuerdo de mi bachillerato. Yo estudié en el Liceo Guatemala, de ahí me gradué. Fui liceísta de corazón y marista de vida. Teníamos un catedrático que se llamaba Don Arsenio. Y don Arsenio nos daba una clase respecto a la muerte de 3 días. Una obra de arte genial. Dice, lo peor es que muchos notarios sí lo hacen y por eso las personas piensan que el notario es ineficiente por no hacer cosas ilegales. Sí, totalmente, Alexandra. Ese es el problema. Y como les digo, yo no soy una mansa paloma. Yo no les digo que yo jamás en la vida he hecho eso. No me vengo a disfrazar de algo que no soy. Pero en el momento en el que a usted le toque tomar la decisión, sopese todas las consecuencias que puede tener. Por eso le digo, sea mejor que yo. No cometa los errores que yo he cometido. A mí, cuando un notario dice, no, es que a mí nunca me han rechazado una escritura pública, yo lo admiro. Y tampoco le creo, 100%. A mí me han inhabilitado porque se me ha olvidado crear testimonios especiales. Y es feo hacer el trámite, pero lo he hecho. Porque no soy el notario perfecto. He cometido miles de errores. Me han rechazado testimonios porque no coloqué bien los impuestos. Yo que doy clases, que se supone que debería ser una cosa tan sencilla como eso. Y me los han rechazado. A veces se me olvida sellar. Entonces, el notario no es perfecto, pero debe de intentar acercarse a la perfección lo máximo que pueda. Y ustedes como estudiantes deben de entender eso.
Yo como catedrático no lo sé todo ni lo pretendo saber todo, cometo errores, pero usted debe ser mejor que yo y no cometer mis errores. Cuando pueda salir del país, salga también, ¿no? Conozca el mundo, dése cuenta que como vivimos en Guatemala no es normal. Salga, diviértase, tómese sus buenas cervezas, disfrute su vida, siempre con responsabilidad. Y luego el notario realiza un análisis de las personas que participan en el acto notarial, si son capaces, si pueden identificarlos de forma legal. ¿Se recuerdan? Disculpen ustedes. Ya, ya, me acabé. Tengo este trasto de Topper. Hace poquito escuché que Topper iba a quebrar. Y Topper quebró por hacer excelentes productos. Pero su modelo de negocio es malo. Porque en vez de darnos el sistema de lujo, se hizo más como un sistema de conservación propio del pachón. Miren qué interesante. Eso es impresionante. A ver, preguntas. Dice, pero no es permitido al notario ser amante del aguardiente. De vez en cuando, Rudy, de vez en cuando. Gracias, Luz. Gracias por el detalle. El aguardiente es rico, el aguardiente es rico. Pero yo sigo pensando que, aunque las mujeres colombianas y venezolanas son hermosas, porque eso no se lo vamos a negar a nadie. No hay nada como la mujer guatemalteca, es que lindas son las mujeres en este país, por Dios santo. No, es pecado, por Dios santo. Gracias, Stephanie. Las mujeres de este país son hermosas, tienen su carácter, sí, pero son hermosas las mujeres de este país. Bueno, ¿se recuerdan cuando le preguntamos a nuestra persona, a nuestro cliente, que si nos podía dar la finca, folio y libro para identificar? Y si coincidían los... y si coincidían los nombres entre en mi consulta electrónica y mi documento personal de identificación. Sí cuadraba. Entonces sí, tráeme los documentos. Cuando un notario pide los documentos de identificación a una persona es para identificarlos de forma legal. Licenciado, y si no tiene documento personal de identificación, con el pasaporte. Licenciado, y si no tiene pasaporte, entonces con 2 testigos. Tal cual establece el artículo 29, numeral 4 del Código de Notariado. El objeto, jóvenes, es que ninguna persona que viva en la sociedad quede fuera del sistema notarial. Por eso hay tantas formas de identificarlo. No se lo inventó de la nada el legislador. Buscaba que todas las personas estuviéramos inmersas en el ámbito legal del notariado. Valor, a ver qué dicen. A ver qué dicen, jóvenes. A ver, chequear. Puede comenzar a cocinar. Ya son las 1:30. No, las 23, las 23. A las 1:30 les doy 5 minutos. Son bravas, tóxicas, dice. Sí, un poco. No está bonita las mujeres, por Dios santo. Es el único vicio que yo tengo. Bueno, valor. La actuación del notario da valor jurídico, produciendo eficacia y fuerza que otorga la intervención del notario entre partes y frente a terceros. Es decir, produce utilidad, aptitud, fuerza y eficacia para producir efectos. El doctor Neri Muñoz en esta explica lo siguiente, que es bien claro. La eficacia y fuerza que otorga la intervención de un notario entre partes. Es decir, cuando un notario llega a celebrar un matrimonio, que es el acto más lindo que efectúa el notario, por mucho, el acto más bonito que efectúa el notario es el matrimonio. Cuando el notario celebra el matrimonio, es decir, une a 2 personas que antes de que él llegara son solteras y después de que él se va son casadas, determina frente a terceras personas que estas 2 personas que eran solteras ya no lo son.
porque lo que efectúa un notario tiene fuerza y eficacia frente a terceras personas. El matrimonio no nace a la vida jurídica cuando se inscribe en el RENAP, eso no es cierto. Los efectos jurídicos del matrimonio nacen a partir del momento en que el notario suscribe el acta notarial. Cuando el notario dice, estas dos personas están unidas civilmente por el poder de Grayskull, quedan unidas. Eso es la fuerza, la eficacia, ese es el valor que tiene la función notarial. Y por último, el documento notarial nace para proyectarse a futuro, es permanente e indeleble. Yo aquí le agregaría lo siguiente. Es para la inmortalidad. Cuando usted efectúa un instrumento público, no lo hace para que surte efectos hacia el pasado, ¿no? Siempre es a futuro. Cuando usted efectúa una compraventa de bien inmueble, no surte efectos retroactivos, diría la Constitución, sino sus efectos son a futuro. Es decir, yo celebro mi compraventa y a futuro, oponible frente a terceros, pueden sacar un testimonio que mi instrumento público va a seguir surtiendo sus efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque el instrumento público, o sea, el documento que usted efectúa como notario en su creación, en su modelo creador, es permanente. Le pongo un ejemplo. Una auténtica de documento. Una auténtica de documento de mi tarjeta de circulación no vence. Es un mito de que venza. Es que a los 6 meses vence, no, a los 6 meses vence el certificado de nacimiento, el certificado de matrimonio, esos vencen a los 6 meses. Pero mi auténtica de documento no. No. ¿Por qué? Porque cuando yo legalizo un documento y digo, esto es auténtico porque se reprodujo en mi presencia, se murió. Si yo hago una declaración jurada para los que trabajan en el Estado y tienen que hacer declaraciones juradas, ustedes saben bien que se hace una declaración jurada cuando se es uno del renglón del grupo de 029 o subgrupo 18. Esas declaraciones juradas quedan dentro del expediente administrativo suyo. Y ahí establece que usted no tiene ningún impedimento para ejercer su función, ni tiene un empleo público y cumple con las formalidades establecidas en la ley de compras de adquisiciones del Estado. En ese momento, en ese preciso momento, esa acta notarial que usted compulsó, esa declaración que fue emitida en el acta notarial, se vuelve permanente y transcurre en el tiempo. Dice cómo surge efecto de un derecho de posesión y qué garantía tiene ante la sociedad. Eh, vamos a ver, dice a las 10, ahorita le contesto Blanqui y Rudy, solo que son las 9:30. ¿Por qué no van a llenar su asistencia? En lo que tomo un poquito de agua y regresamos en unos 5 minutos. Ahorita regreso.
Bueno, jóvenes, continuemos con esto. A ver, empecemos. A ver, dice, ¿cómo surge efecto un derecho de posesión y qué garantía tiene ante la sociedad? Franquis, el derecho de posesión como tal se regula en el Código Civil como un medio originario de adquirir la propiedad a través del tiempo, lo que nosotros conocemos como la usucapión. Estos derechos de posesión se les denomina también títulos colorados porque originalmente, en el tiempo de la colonia, eran emitidos en un documento de ese color. Fíjese usted que el derecho de posesión, el Código Civil regula que con el tiempo se adquieren derechos frente a terceros, pero por alguna circunstancia aún no tiene finca por un libro, es decir, no tiene un derecho inscribible. Pero la simple posesión en el tiempo es suficiente para acreditar frente a terceros la posesión de ese bien inmueble. Por eso es que son susceptibles de venderse. Por eso es que ese derecho, esa declaración jurada o esa escritura pública que se hace, donde se establecen derechos de posesión, es plena prueba. Y sirve para hacer luego lo que nosotros denominamos en derecho notarial y en civil como la famosísima tutelación supletoria. Dice, ¿y la auténtica de DPI tampoco vence? No, ninguna auténtica vence. ¿Hay algún fundamento legal para establecer que la auténtica no vence? No, no existe, porque no existe un fundamento que le dé un plazo a la legalización. Quiero ver, dice, comprendo que el original sí vence, pero la auténtica no, porque fue realizada cuando el documento autenticado estaba vigente. Es correcto. Si el documento original venció y ya no surte, perdón, jóvenes, es que me fui a Huehuetenango desde el jueves y estaba dando clases durante 3 días seguidos y ya la garganta me está pidiendo algo. Cállate, guardate un poco, pero no puedo. Entonces les pido disculpas si el tono de voz es un poco distinto o ya definitivamente la garganta ya es eso. Un tequila. Yo ya dije que esa es la solución a muchos de mis problemas, pero no funciona. Miel y limón, sí. Miel y limón. Y que los rojos ganen hoy. Eso sería eso. Sonia, terminando de contestar su pregunta. Comprendo que el original sí vence, pero la auténtica no, porque fue realizado cuando el documento autenticado estaba vigente. ¿Es correcto? Así es, Sonia. ¿Cuál es el tema de hoy? Derecho notarial. Sistemas notariales o funciones notariales.
El notario, ambos son correctos. Tequila, mel y limón, una quetzalteca, si se refiere a la bebida, sí. Si se refiere a una hermosa mujer, también. No, no, mentiras. Noli, ganará Cobán. No, 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 Rudy, ¿de dónde? Gárgaras de sangre de drago. Podría ser, podría ser. Uno de esos. ¿Cómo se llamaba la que el de pociones era Snake, ¿verdad? Si no mal, así se llamaba, ¿no? No, antoje tequilazo. Vamos a ver, soy comanero, le voy a comer. No, no, no. Arriba los rojitos, así es, Brian. Bueno, terminamos, pues, jóvenes. Ya 5 minutos nada más. El documento notarial nace para proyectarse a futuro, es permanente e indeleble, es para la inmortalidad, es decir, siempre va a surtir efectos a futuro. Últimas 2 preguntas, jóvenes. Hoy terminamos el tema de hoy. Qué buenísimo. Que salteca mujer, que salteca bebida. ¿Qué le digo yo? Severus Snape. Así es, Dani. Soy cabrero, pero gana el más grande de Guatemala. Así es. En el nombre de Dios, ahí ganaron los cremas. Ganó Shela también, la ganó Antigua. Mire, jóvenes, yo entiendo que hay mucha gente que ame la Liga Española. Los entiendo perfectamente. Real Madrid, Barcelona y se pelean y todo eso. Ya no. Yo soy rojo. Y voy al estadio y voy a ver el clásico al Mateo Flores entre los cremas y los rojos, que yo honestamente creo en el fútbol nacional, soy fanático del fútbol nacional. Jóvenes, por el día de hoy aquí la dejamos, espero haber llenado sus expectativas. Como siempre, es a las 9:37, nos miramos el próximo, ahí nos miramos el próximo domingo, salvo que dé una instrucción distinta, aunque yo no creo que la vayan a dar, jóvenes, pero si no, nos miramos el próximo domingo para continuar con la última parte de derecho notarial 1, y a empezar a ver partes prácticas, que es lo que más me interesa a mí. Feliz día, jóvenes. Nos vemos, primeramente Dios, la próxima semana. Que Diosito quede con ustedes. Gracias, Eric. Dios y lindo, Diego. Dios, Ana. Brian, mucho gusto, que les vaya muy bien. Jóvenes, feliz día, Rodrigo, mucho gusto. Adiós, Stephanie, Sandra, Celia, Rodrigo, Kaylee, Héctor. Que les vaya muy bien, jóvenes. De verdad que Diosito quede con ustedes. Eric, Hugo, Wendy, mucho gusto. Y Fernanda, Alejandra, Paula, Lisbeth, Rudy. Carnet 2018 son ustedes. Gracias, feliz día. Buen día, Byron, mucho gusto. Ay, Dios. Bueno, Dios, gracias. Voy a ir a ver si tomo algo para mi garganta. Que Diosito